Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde hablamos de amor, de novelas turcas que nos roban el aliento y por supuesto, de esas parejas que nos hacen creer en el destino. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia de amor real, una que nació en un set de grabación y que ha conquistado nuestros corazones, la de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y es que, como bien saben, esta pareja es de nuestras favoritas. Su química es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y hoy tenemos un notición. Porque Serkan Ayolu ha revelado el recuerdo más especial que tiene con Özge Gürel. Sí, lo que oyen. Prepárense para un baño de romanticismo porque esta anécdota, mis queridísimos, es de esas que te tocan el corazón. Pero antes de que les revele este tesoro de información, les pido por favor que si son nuevos por aquí se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les traeremos siempre las últimas noticias, los mejores chismes y sobre todo, mucho amor turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Serkan y Özge se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie, Kiraz Mevsimi, o Cherry Season, como la conocemos muchos de nosotros. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue evidente. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, los fans, que somos más listos que el hambre, nos dimos cuenta de todo. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, era imposible ocultar ese amor. Pero ¿cuál es ese recuerdo tan especial que Serkan atesora con tanto cariño? Pues bien, en una reciente entrevista, Serkan, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, compartió una anécdota que nos ha dejado a todos suspirando. Según contó, durante una de las jornadas de grabación de Kiraz Mevsimi, el equipo se enfrentó a un clima particularmente adverso. Llovía torrencialmente, hacía un frío glacial y la moral estaba un poco baja. Serkan relató que estaban grabando una escena al aire libre, y aunque intentaron protegerlos con paraguas y mantas, tanto él como Özge estaban empapados y temblando de frío. En un momento de descanso, Özge, al ver a Serkan tan afectado, se acercó a él con una taza de té caliente que había preparado ella misma. Recuerdo que estaba tiritando de frío, dijo Serkan. Estaba realmente incómodo y tratando de mantenerme profesional para la cámara. De repente Özge se acercó a mí con una taza de té caliente. No era un té cualquiera, era un té que ella había preparado con jengibre y limón, especialmente para mí. Me dijo, sé que no te gusta el jengibre, pero esto te ayudará a calentarte. Continuó relatando, ese pequeño gesto, esa muestra de cariño y preocupación, me tocó profundamente. No era solo el té caliente, era el hecho de que ella se había tomado el tiempo y el cuidado para prepararlo para mí, sabiendo mis preferencias y queriendo hacerme sentir mejor. En ese momento supe que Özge era una persona muy especial. Serkan confesó que aunque suene cursi, ese simple acto de bondad fue uno de los momentos que le hicieron darse cuenta de que se estaba enamorando de Özge. Esa taza de té caliente fue mucho más que una simple bebida, explicó. Fue una conexión, una muestra de amor y cuidado que me llegó al corazón. Hasta el día de hoy, cuando hace frío o me siento un poco decaído, recuerdo ese momento y sonrío. ¡Ay, mis amores, qué belleza! ¿No les parece un gesto increíblemente romántico? Es que a veces son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, los que construyen una relación sólida y duradera. Y la historia de Serkan y Özge es una prueba de ello. Pero la cosa no termina ahí. Serkan también compartió otras anécdotas sobre su relación con Özge. Por ejemplo, contó que durante el rodaje de Kiraz Mevsimi, solían escaparse juntos a tomar un helado a un parque cercano. Necesitábamos un respiro del trabajo, dijo Serkan. Y nada mejor que un helado y la compañía de Özge para relajarnos y disfrutar del momento, imagínense la escena, mis chiquis. Dos tortolitos escapándose del bullicio del set, buscando un rincón de paz y dulzura. Puro romance. Y según cuenta Serkan, Özge siempre elegía los sabores más extravagantes y divertidos, mientras que él, más clásico, se decidía por el chocolate o la vainilla. El yin y el yang del helado. También reveló que Özge es una persona muy divertida y que siempre lo hace reír. Es una payasa, bromeó Serkan. Siempre está haciendo bromas y contándome chistes. Me encanta su sentido del humor, ¿y quién no se enamoraría de alguien que te hace reír a carcajadas, díganme?
Serkan cuenta que incluso en los momentos más estresantes del rodaje, Özge encontraba la manera de aligerar el ambiente y hacerle olvidar las preocupaciones. Un verdadero ángel. Y hablando de sentido del humor, Serkan contó una anécdota muy graciosa sobre un regalo que Özge le hizo en su cumpleaños. Un año, Özge me regaló un calcetín gigante, dijo Serkan riendo. Sí, un calcetín enorme del tamaño de una persona. Me dijo que era para que no tuviera frío en los pies durante el invierno. Fue un regalo muy original y divertido. Ay, Özge, eres única. Un calcetín gigante, solo a ella se le ocurriría. Y Serkan, por supuesto, lo recibió con una sonrisa y mucho cariño. Porque al final, no importa el regalo en sí, sino el amor y la intención que hay detrás. Es evidente que Serkan y Özge tienen una conexión muy especial, una conexión basada en el amor, el respeto, la admiración y por supuesto el sentido del humor. Y eso se refleja en su relación, una relación que ha superado la barrera de la pantalla y se ha convertido en una historia de amor real. Y es que mis amores, después de tantos años juntos, su amor sigue brillando con la misma intensidad del primer día. Se les ve tan enamorados, tan felices, que dan ganas de suspirar. Pero volviendo a la anécdota principal, la de la taza de té caliente, creo que resume perfectamente la esencia de la relación entre Serkan y Özge. Es un gesto simple pero lleno de significado. Es una muestra de amor incondicional, de cuidado y preocupación por el otro. Y es sin duda un recuerdo que Serkan atesorará por siempre. Esa taza de té se ha convertido en un símbolo de su amor, mis cielos. Un símbolo de que los pequeños detalles son los que realmente importan. Y es que, mis queridísimos, el amor verdadero se encuentra en los pequeños detalles, en los gestos cotidianos, en las miradas cómplices, en las sonrisas compartidas. Y Serkan y Özge nos demuestran que el amor, ese amor de película, sí existe. Y que a veces nace en los lugares más inesperados, como en un set de grabación, en medio de una tormenta y con una taza de té caliente. ¿Quién lo diría, mis vidas? Que una simple taza de té podría ser el inicio de una historia de amor tan hermosa. La relación de Serkan y Özge ha inspirado a muchos fans alrededor del mundo. Su amor parece genuino y sencillo, algo que escasea en el mundo del espectáculo. Verlos juntos en fotos o vídeos siempre transmite una sensación de alegría y bienestar. Han logrado construir una relación sólida, alejada de los escándalos y centrada en el respeto mutuo y el crecimiento personal. Y es que, mis reinas, no hay nada más admirable que una pareja que se apoya mutuamente y que crece junta. Recientemente la pareja ha estado disfrutando de viajes juntos, compartiendo momentos especiales con amigos y familiares, y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Su complicidad es evidente en cada aparición pública, y sus fans no dejan de expresarles su cariño y admiración. Y cómo no admirarlos, si son tan adorables. Recuerdo haber visto una foto de ellos paseando por las calles de Roma, tomados de la mano y sonriendo. Parecían sacados de una película. Serkan y Özge son un ejemplo de que el amor verdadero puede florecer incluso en medio del ajetreo de la vida de celebridades. Su historia nos recuerda la importancia de valorar los pequeños gestos de cariño y de mantener viva la llama del amor a través del tiempo. Y es que, mis amores, el amor no es un cuento de hadas, es un trabajo constante. Hay que regarlo todos los días con pequeños gestos, con palabras bonitas, con detalles inesperados. Y hablando de su futuro, muchos fans se preguntan cuándo decidirán dar el siguiente paso y formar una familia. Aunque la pareja ha mantenido su vida personal en privado, han expresado en varias ocasiones su deseo de tener hijos en algún momento. Sin duda, serían unos padres maravillosos y su amor se extendería a sus pequeños. Imagínense a Serkan y Özge como padres. Sería una explosión de amor y ternura. Seguro que sus hijos heredarían su belleza, su talento y su buen humor. Ahora bien, antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre la importancia de valorar los momentos especiales en nuestras vidas. Al igual que Serkan atesora el recuerdo de la taza de té caliente, todos tenemos esos momentos que nos marcan y nos llenan de alegría. Es importante recordar esos momentos, revivirlos en nuestra memoria y agradecer por las personas que los hicieron posibles. Esos recuerdos son nuestro tesoro más valioso, mis chiquitines. En un mundo lleno de estrés y preocupaciones, es fácil olvidar la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas. Pero son esos momentos, esos gestos de cariño, los que realmente nos hacen felices y nos dan fuerza para seguir adelante.
Así que, mis amores, abracen esos momentos, guárdenlos en su corazón y compártanlos con las personas que aman. Así que, mis queridos, los invito a que reflexionen sobre esos momentos especiales en sus vidas y a que compartan sus historias con nosotros en los comentarios. Nos encantaría leer sus experiencias y celebrar juntos el amor y la felicidad. Anímense, mis vidas. Cuéntenme sus historias más románticas. Quiero saber cómo se enamoraron, cuál fue su primer beso, cuál es el momento más especial que han vivido con su pareja. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia de amor y de la anécdota tan especial que Serkan ha compartido con nosotros. Recuerden que el amor verdadero existe y que se encuentra en los pequeños detalles. Y no se olviden de la taza de té caliente de Ozge, mis cielos. Esa es la clave. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya llenado el corazón de amor y alegría. Y recuerden, mis vidas, que el amor es el motor del mundo. Así que amen mucho, rían mucho y sean muy felices. Ahora, quiero pedirles un favor muy importante. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es una inyección de energía para nosotros. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué les pareció la historia de Serkan y Ozge. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Tienen alguna anécdota similar que quieran compartir con nosotros? Los leo con mucho gusto. Sus comentarios son mi inspiración, mis amores. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y sus consejos. Y por último, quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Allí podrán encontrar más contenido exclusivo sobre sus novelas turcas favoritas y, por supuesto, sobre Serkan y Ozge. Tenemos fotos, vídeos, entrevistas, chismes, de todo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse, comenten y visítenos en nuestras redes sociales. Los esperamos con los brazos abiertos. Y no se olviden de seguirnos en todas partes, mis amores. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en todas las plataformas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, el amor siempre gana. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. ¡Mua!